الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का जिक्र करूंगा, el primero de los sahabas, compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, que mencionaré es Hazrat Sabit bin Khalid Ansari. Perteneció a la tribu de Banu Malik y al clan de Banu Najjar. Participó en las batallas de Badr, Uhud y Yamama. Y durante esta última batalla fue martirizado. Según algunos, fue durante el incidente de Bairi Mauna. Luego está Hazrat Abdullah bin Urfatah. Emigró a Abisinia con Hazrat Jafar bin Abi Talib. En un relato, Hazrat Abdullah bin Masud afirma que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos envió a Negus y éramos aproximadamente unos 80. Hazrat Abdullah bin Urfatah participó en la batalla de Badr. El siguiente es Hazrat Utba bin Abdullah. El nombre de su madre era Bushra bin Zayd. Participó en el Badr que tuvo lugar en Aqaba, así como en las batallas de Badr y Uhud. A continuación está Hazrat Qais bin Abi Sasa. El padre de Hazrat Qais fue Amr bin Zayd. Sin embargo, era conocido como Abu Sasa. El nombre de la madre de Hazrat Qais era Shaiba binte Asim. Hazrat Qais participó en el Badr que tuvo lugar en Aqaba junto con 70 Ansar. También tuvo el honor de participar en las batallas de Badr y Uhud. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió para la batalla de Badr, él, junto con su ejército, acampó en Buyutus Suqiyah, situado en las afueras de Medina. Algunos menores ansiosos por acompañar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que también venían con él, fueron enviados de vuelta. Luego, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los compañeros que trajeran agua del pozo en Suqiyah, bebió de ese agua y luego ofreció la oración cerca de las casas de Suqiyah. Al salir de Suqiyah, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a Hazrat Qais bin Abi Sasa que hiciera un recuento del número de musulmanes. En esa ocasión también había sido nombrado supervisor del agua. Después el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó cerca del pozo en Bir Abi Inaba, ubicado a unos 2,5 kilómetros de la mezquita Nabawi del profeta. Tras recibir la orden del santo profeta sallallahu alaihi wasallam de contar el número de personas, Hazrat Qais lo hizo y comunicó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que el número era de 313. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó con agrado este número y dijo que los compañeros de Talut también habían contabilizado lo mismo. Según
Según la nota escrita en Suqiyá, estaba ubicada a unos 2 kilómetros de la mezquita del profeta. Su nombre anterior era Husayqa. Az-Khalad relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam cambió el nombre de Husayqa a Suqiyá. Dice, deseaba comprar Suqiyá, pero Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas ya lo había comprado a cambio de 2 camellos. Según algunos lo compró por 7 auqiyá, es decir, 280 dirhams. Cuando se le mencionó esto al santo profeta sallallahu alayhi wasallam, dijo que su oficio era muy rentable. Esta transacción había sido muy rentable. De manera similar, durante la batalla de Badr, el santo profeta sallallahu alayhi wasallam le nombró líder de Saqa. Saqa es la parte del ejército que se queda atrás para proteger la retaguardia. En una ocasión le dijo al santo profeta sallallahu alayhi wasallam: oh profeta de Allah sallallahu alayhi wasallam, ¿en cuántos días debo completar la recitación de todo el Corán? El santo profeta sallallahu alayhi wasallam respondió: en 15 noches. Hazrat Qais dijo: me veo capaz de hacer más que esto. El santo profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: ¿puedes completarlo en el plazo de 2 viernes? Al oírlo, dijo: me veo capaz de hacer incluso más que esto. A continuación, recitó el sagrado Corán de esta forma durante mucho tiempo, y así siguió hasta el punto de que, ya envejecido y con sus ojos vendados, completaba la recitación de todo el Corán en 15 días. Solía decir en aquel momento: solamente se hubiera cumplido con la concesión del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Qais tuvo 2 hijos, Al-Faqih y Harith. La madre de ambos era Amama bint Muaz. La progenie y descendencia de Hazrat Qais no continuó. Hazrat Qais tenía 3 hermanos, quienes tuvieron la bendita oportunidad de pasar tiempo en compañía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, no pudieron participar en la batalla de Badr. De entre ellos, Hazrat Haris fue martirizado en la batalla de Amama, y Hazrat Abu Kilab y Hazrat Jabir bin Abi Sa'sa fueron martirizados en la batalla de Mauta. Luego hay un compañero llamado Hazrat Ubaidah bin Haris. Hazrat Ubaidah bin Haris, que pertenecía a Banu Muttalib, era un pariente cercano del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Perteneció a la tribu de Banu Muttalib. Su nombre patronímico era Abu Haris, aunque según algunos era Abu Muawiyah. El nombre de su madre era Suhaila bint Khuzai. Hazrat Ubaidah era 10 años mayor que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Él aceptó el Islam antes de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ingresara en Darul Arqam, la casa de Arqam. Hazrat Abu Ubaidah, Hazrat Abu Salma bin Abdullah bin Arqam Makhzumi y Hazrat Usman bin Mazum se hicieron musulmanes al mismo tiempo. El santo profeta sentía una gran estima por Hazrat Ubaidah y le trataba con gran honor. Hazrat Ubaidah bin Harith aceptó el Islam en sus etapas iniciales y estuvo entre los jefes de Banu Abdi Manaf. Hazrat Ubaidah bin Haris emigró a Medina junto con sus 2 hermanos, Hazrat Ufail bin Haris y Hazrat Hussein bin Haris. Hazrat Mistah
Hazrat Mista bin Usasa también estaba con ellos. Antes del viaje habían decidido reunirse en el valle de Naji. Sin embargo, Hazrat Mista bin Usasa se quedó rezagado porque una serpiente le mordió. Al día siguiente fueron informados de que había sido mordido por una serpiente, por eso volvieron y viajaron con él a Medina. Se quedaron con Hazrat Abdurrahman bin Salama en Medina. El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam formó un vínculo de hermandad entre Hazrat Ubaidah bin Haris y Hazrat Umair bin al-Humam. Hazrat Ubaidah bin Haris y Hazrat Umair bin al-Humam fueron participados en la batalla de Badr. Sus dos hermanos, Hazrat Tufail bin Haris y Hazrat Hussein bin Haris, también participaron junto a él en la batalla de Badr. Después de emigrar a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam implementó ciertas estrategias para protegerse de los ataques de los incrédulos y para salvaguardar a los musulmanes, lo que supone una prueba clara de la excelente capacidad de gobierno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y su gran visión en términos de guerra. Al mencionar esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha declarado lo siguiente en Sirat Khatamun Nabiyyin: la historia demuestra en relación con el primer grupo que fue enviado por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam bajo el liderazgo de Ubaidah bin Harith y confrontado por Ikrama bin Abu Jehel, dos hombres musulmanes de la Meca de poca fe que de alguna manera habían viajado junto con los Quraysh, los abandonaron luego y se unieron a los musulmanes. Por lo tanto, encontramos en un relato que cuando el grupo de musulmanes se encontró con el ejército de los Quraysh durante esta expedición, dos individuos, Miqdad bin Amr y Utba bin Ghazwan, que tenían un acuerdo con Banu Zuhra y Banu Naufal, escaparon de los idólatras y se unieron a los musulmanes. Ambos eran musulmanes y simplemente se habían disfrazado de incrédulos con el propósito de unirse a los musulmanes. Por lo tanto, una de las razones por las que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam los envió fue para salvar a estas personas de la crueldad de los Quraysh y brindarles la oportunidad de unirse a los musulmanes. Tras 8 meses de la migración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Hazrat Ubaidah bin Haris con 70 u 80 jinetes. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam había atado una bandera blanca para Hazrat Ubaidah bin Haris que sostenía a Hazrat Mista bin Usasa. El propósito de enviar este ejército o grupo de jinetes era detener a una caravana de mercaderes pertenecientes a los Quraysh. Abu Sufyan era el jefe de la caravana de los Quraysh. Según algunos era Ikrama bin Abu Jahl y según otros era Mikriz bin Hafaz. Esta caravana estaba compuesta por 200 hombres y en ella los incrédulos transportaban mercancías y bienes. El grupo de compañeros se enfrentó a esta caravana en el valle de Rabiq. Este lugar también es conocido como Wadan. Aparte de algunas flechas que se dispararon, no hubo batalla entre las dos partes y no se formaron filas formales para el combate. La primera flecha disparada por un compañero del ejército musulmán fue lanzada por Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas. Esta fue la primera flecha disparada por el Islam. En esta ocasión, Hazrat Miqdad bin Aswad, Hazrat Uyayna bin Ghazwan, quienes, según Ibn Hisham y en Tarikh al-Tabari, se registran como Utba bin Ghazwan, escaparon del grupo de idolatras y se unieron a los musulmanes, dado que habían aceptado el Islam y deseaban unirse a ellos. Este fue el segundo ejército del Islam bajo el liderazgo de Hazrat Ubaidah bin Harith. Después de lanzar las flechas, ambas partes se retiraron, dado que los idolatras quedaron tan impresionados por los musulmanes que pensaron que tenían un gran ejército y estaban recibiendo refuerzos. Por esta razón se asustaron y se retiraron, y los musulmanes tampoco los persiguieron, los siguieron, pero no quisieron involucrarse en una batalla contra ellos. Los musulmanes dispararon flechas y también lo hicieron los idólatras y al final,
Cuando los incrédulos se retiraron, los musulmanes también se fueron. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab ha escrito en su libro Sirat Khatamun Nabiyyin, hacia el comienzo del mes de Rabiul Awwal, tercer mes del calendario islámico, después de regresar de la batalla de Waddan, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió un grupo de 60 muhajirin, migrantes de Meca a Medina, montados en camellos bajo el liderazgo de uno de sus parientes cercanos, Ubaida bin Harith Mutallabi. El objetivo de esta campaña era prevenir los ataques de los Quraysh de Meca. Por ello, cuando Ubaida bin Harith radiyallahu anhu y sus compañeros avanzaron sobre el terreno y llegaron cerca de Thaniyatul Marra, de repente notaron que 200 jóvenes armados habían establecido un campamento al mando de Ikrama bin Abu Jahl. Las dos partes se enfrentaron y se dispararon algunas flechas entre ellos. Sin embargo, este grupo de idólatras se retiró atemorizado, pensando que los musulmanes probablemente tenían ocultos refuerzos a su disposición y en consecuencia los musulmanes no les persiguieron. Sin embargo, dos individuos del ejército de los idolatras llamados Miqdad bin Amr y Utba bin Ghazwan huyeron del mando de Ikrama bin Abu Jahl y se unieron a los musulmanes. Está escrito que partieron con los Quraysh con este objetivo para luego encontrar la manera de unirse a los musulmanes. La razón para hacerlo fue que eran musulmanes de corazón, pero no podían migrar por temor a los Quraysh. Por otra parte, es posible que este mismo hecho les desanimara y decidieran dar un paso atrás, considerando que eso era un mal presagio. No se menciona en la historia si la caravana de los Quraysh viajaba en esa dirección por alguna razón específica. Sin duda, no era una caravana comercial, aunque se presentara como si así lo fuera, sino que era un ejército organizado y bien equipado, y sobre el que Bine Ishaq ha usado las palabras de Jama' Azim, es decir, un gran ejército. Sin embargo, es evidente que sus intenciones no eran buenas y que no habían viajado allí con un buen propósito. En cualquier caso, habían venido a atacar, y esta es la razón por la que los musulmanes también comenzaron a lanzar flechas, y de hecho las primeras flechas seguramente fueron lanzadas por los incrédulos. Debido a la gracia de Allah el Todopoderoso, se dieron cuenta de que los musulmanes estaban siempre preparados, y habiendo visto a algunos de sus propios hombres unirse a los musulmanes, no pudieron reunir el coraje suficiente y se retiraron. El beneficio real para los compañeros de esta misión fue que 2 de ellos se salvaron de las transgresiones de los Quraysh. Durante la batalla de Badr, luchó en nombre de los musulmanes en el duelo de combate contra Walid bin Utba. En el hadith se menciona que en ese momento se reveló también un versículo del Sagrado Corán. Hazrat Ali radiyallahu anhu relata que el versículo árabe se reveló con respecto a estas personas que lucharon en los duelos de combate en la batalla de Badr, es decir, Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib, Hazrat Ali bin Talib, Hazrat Ubaida bin Haris, y en el otro lado estaban Utba bin Rabiya, Shayba bin Rabiya y Walid bin Utba. El significado de este versículo: estos son 2 contendientes que disputan sobre su Señor. El versículo completo es: estos son 2 contendientes que disputan sobre su Señor. En cuanto a los incrédulos, se les vestirá con prendas de fuego y se derramará agua hirviendo sobre sus cabezas. Se han proporcionado más detalles sobre este duelo en Sunan Abu Dawud. Hazrat Ali radiyallahu anhu relata: Utba bin Rabiya, y seguido de su hijo y su hermano, se adelantó y anunció: ¿quién se enfrentará a nosotros? En ese momento muchos de los jóvenes de entre los Ansar le respondieron. Utba preguntó: ¿quiénes sois?
Ellos respondieron: somos los Ansar. Utbah dijo luego: no tenemos ninguna disputa con vosotros, solo deseamos luchar contra nuestros primos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: oh Hamza, levántate; oh Ali, levántate; oh Ubeda bin Haris, avanza. Hazrat Ali radiyallahu anhu relata: tan pronto como oímos la llamada del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Hamza avanzó hacia Utbah, avancé a Shaiba, y hubo un enfrentamiento entre Ubeda bin Haris y Walid que dejó a ambos gravemente heridos. Luego nos dirigimos a Walid, le matamos y sacamos a Ubeda bin Haris del campo de batalla. Durante el duelo, Utbah atravesó la pierna de Hazrat Ubeda bin Haris y le hirió gravemente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó que lo retiraran del campo de batalla y tras terminar la batalla de Badr falleció en Safra, un lugar cerca de Badr, y fue enterrado allí. Según una narración, cuando la pierna de Ubaida fue herida y su médula sangraba, los compañeros lo llevaron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y él le dijo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, ¿no soy acaso un mártir? Había sido herido en la batalla, pero no había muerto de inmediato. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: en efecto, serás considerado un mártir. Según otra tradición, cuando Hazrat Ubeda bin Haris compareció ante el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, colocó su cabeza en el regazo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: si solo Abu Talib estuviera vivo hoy, sabría que tengo más derecho que él a lo que solía decir, y era: es decir, es falso que os entregaremos a Muhammad. Esto solo será posible cuando nos ataquen a su alrededor y hasta el punto de que nos olvidemos de nuestras esposas e hijos. Tales fueron los sentimientos de estas personas en el momento de su fallecimiento. Hazrat Ubeda bin Haris tenía 63 años de edad. Después de hablar de estos compañeros, quiero mencionar a uno de nuestros devotos misioneros de Indonesia que falleció hace unos días. Su nombre era Suyuti Aziz Ahmad Saheb y falleció el 19 de noviembre. A Allah le pertenecemos y a él volveremos. Suyuti Saheb sufría una enfermedad cardíaca grave y fue enviado a Rabwa para recibir tratamiento. Allí en el Tahir Heart Institute en Rabwa se sometió a una cirugía mayor, pero tras unos días su salud no mejoró y el 19 de noviembre falleció. Le sobreviven su esposa, 2 hijos y 2 hijas y 10 nietos. Entre ellos 6 son Waqf no. Suyuti Aziz Ahmad Saheb nació el 17 de agosto de 1944 en Bone, South Sulawesi. Estudió en Jamia Rabwa entre septiembre de 1966 y octubre de 1971. En abril de 1972 fue nombrado misionero central en Indonesia. Luego en 1985 recibió el diploma de Shahid mientras ejercía por sus servicios. En el año 2000 tuvo la oportunidad de realizar el Hajj. Entre 1972 y 1979 pasó estos 7 años sirviendo como misionero en el sur de Sumatra, Lampung, Jambi y Bengkulu. En 1979 y 1981 desempeñó la vocación de profesor para los Muallamin. En 1981 fue nombrado misionero en Purwokerto. Luego, en 1982, fue nombrado director adjunto de las clases Muallim y Muballaghin.
Entre 1982 y 1992 trabajó como director del Jamia Ahmadiyya en Indonesia. Durante esa época, en 1885 recibió el diploma de Shahid. Desde 1992 hasta 2016 permaneció como jefe de Tabligh durante 20 años. Luego, desde el 2016 hasta su fallecimiento, trabajó nuevamente como director de Jamia Ahmadiyya en Indonesia. En 1973 se casó con Afifa Sahiba, hija del misionero Abdul Wahid Sahib de Sumatra, que fue también la hermana mayor de Maulana Abdul Basit Sahib, Amir de la Jamaat Indonesia. Ella dio luz a 4 hijos: Warda Khalid, Haris Abdul Bari, Sadat Ahmad y Aliya Atiyatul Alim. Afifa Sahiba falleció en 2009. Posteriormente, Suyuti Sahib se casó con Arina Damayanti Sahiba, pero no tuvieron hijos juntos. Con respecto a la expansión de la Ahmadiyyat en su familia, una vez le entrevistaron en la MTA y dijo: la razón principal por la que mi familia y yo tomamos el juramento de lealtad es porque mi abuelo nos dijo que en los últimos días el Imam al-Mahdi aparecería, por lo que todos deberíamos aceptarlo. Para honrar esta instrucción de su familia, emigró 2 veces. En 1959 mi familia se mudó a Lampung. En 1963 un misionero llamado Maulana Zaini Dehlan Sahib vino a predicar en Lampung y le conocimos. Nos dijo que el Imam al-Mahdi había ya aparecido. Luego le pregunté por las pruebas de su advenimiento y como respuesta nos dio un libro que prueba la veracidad del Mesías de los últimos días y nos dijo que lo leyéramos. Cuando leí el libro me convencí de que el Mesías que debía venir ya ha venido y no es otro que el Imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhissalam. Dice: el 13 de febrero de 1963, a la edad de 19 años, 40 miembros de mi familia y yo prestamos juramento de lealtad a través de Maulana Zaini Dehlan Sahib. Luego afirma que en 1963 Waqilut Tabbishir visitó el señor jefe a Bandung desde Rabat. Yo estaba allí en ese momento. Después de asistir a los programas de la Jamaat y reunirme con sus misioneros, la verdad se hizo aún más clara para mí mientras menciona su admisión en Jamia. Declara que en 1963 Maulana Abu Bakr Ayyub Sahib, que servía como misionero en el sur de Sumatra, nos visitó en Lampung para la formación de los nuevos conversos. Después de su visita informó al Rais Tabligh Maulana Sayyid Shah Muhammad Jilani diciendo: algunas personas de la tribu Bogas han aceptado el juramento de lealtad de Lampung y no tenemos ningún misionero de esa tribu, aunque tenemos misioneros de entre las tribus de Java y Sunda. Dice, escribe: me reuní con 3 jóvenes que pueden ser enviados a Rabova para estudiar. Luego él, Suyuti Sahib, dice: yo era uno de esos 3 jóvenes. Nuestros hombres fueron recomendados para ser admitidos en Jamia Ahmadiyya Rabova y nos pidieron que solicitáramos nuestros pasaportes. Sin embargo, no pudimos obtener nuestros pasaportes debido a la inestabilidad del clima político de Indonesia en esa época. Luego, en 1966, solicité un visado a través de Rais Tabligh Maulana Imamuddin en la embajada de Pakistán y obtuve el visado en 15 minutos. Continúa diciendo: llegué a Karachi y me quedé allí una noche y de allí viajé a Rabova en tren. Después de llegar a la estación caminé hacia Jamia. Dice: muchos estudiantes de Jamia me dieron la bienvenida. El ambiente era nuevo, por lo que era bastante difícil acostumbrarse. Sin embargo, logré adaptarme en ese sentido. A los 3 días me inscribí en Jamia. Había una persona entre los maestros cuyo nombre era Hazrat Master Ata Muhammad Sahib, que había sido un compañero del Mesías Prometido alayhi salam. Además, dice, tuve el honor de reunirme con varios compañeros del Mesías Prometido alayhi salam durante mi estancia en Rabova. Siempre buscaba la oportunidad de reunirme con un compañero del Mesías Prometido alayhi salam y masajear sus pies mientras conversábamos con ellos.
narrando una experiencia agradable en una audiencia con el Khalifatul Masih III, radiyallahu rahimullah alayhi, afirma que cuando el Khalifatul Masih Sales fue elegido como Khalifa de la comunidad, nos reunimos con él y le abrazamos. Hazur radiyallahu anhu rahimullah ta'ala me dio unas palmaditas cariñosas en la cara y dijo: han venido desde Indonesia. Habían otros estudiantes extranjeros allí. Hasta Khalifatul Masih III continuó diciendo: habéis venido todos desde lejos, todos vosotros sois mis hijos. La luz espiritual desde el Khalifatul Masih III siempre permaneció entre nosotros y por ese motivo todas nuestras dificultades se nos hicieron fáciles. Hazur rahimullah ilayhi había instruido: podéis venir a mí cuando tengáis cualquier dificultad. Dice: cuando estaba a punto de regresar a Indonesia fui a visitar a Hazur rahimullah alayhi antes de mi partida. Hazur preguntó: ¿necesitas algo? Respondí: necesito algunos libros. Visité la oficina, pero no pude obtener nada. El Khalifatul Masih IV escribió una nota con su pluma que decía: de los libros a Suyuti. Poco después recibí una serie completa de Rohani Khazain que tengo en mi poder hasta el día de hoy. Antes de irme, Hazur rahmatullah me abrazó con amor y me dijo al oído: nunca seas infiel a tu maestro. Este es mi consejo para ti. Escribe sobre un incidente. En 1992, Sharif Ahmad Bougis, el Amir Sahib de Indonesia, me envió a Filipinas para garantizar que tenía éxito el Bet internacional que se estaba llevando a cabo allí. Me dijo: esto es según las instrucciones del Khalifatul Masih IV, rahimullah. Le dije: soy muy débil y ni siquiera conozco el idioma local. Respondió: tengo plena fe en ti. Luego dije: si estas son las instrucciones, entonces estoy listo. Por lo tanto, salí de la sede de la Jamaat y en ese momento para llegar había que pasar por Manila y Zambawakasti. Comí algo de comida, contraje cólera y me debilité. En esta situación oré: oh Allah, si muero aquí, entonces no habrá musulmanes que ofrezcan mi oración funeraria. Dice: por la noche vi en un sueño que un enfermero con uniforme me visitaba mientras me daba una palmadita en la frente. Sopla sobre mí. En ese momento sentí como si todo mi cuerpo se hubiera enfriado con hielo y ese frío saliera de mi cuerpo a través de los dedos de los pies. Cuando me desperté por la mañana estaba completamente recuperado. Así que partí hacia Tabi. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, 130 personas hicieron el juramento de lealtad y se unieron a la Jamaat en un periodo de 3 meses. Abdul Basit Sahib, Amir Sahib de Indonesia, escribe: tuve la oportunidad de observar a Suyuti Aziz Sahib a nivel muy personal como cuñado y misionero. Tenía una personalidad muy sencilla y sus mayores atributos fueron la humildad y la modestia. Fue un ejemplo vivo de paciencia y tolerancia en todos los asuntos. Él siempre suplicaba a Dios, ofrecía tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer, oraba regularmente, le mostraba una inmensa confianza en el Todopoderoso y tuvo una relación de tremendo amor y sinceridad con el sistema del Khilafat y los Khulafá de la Jamaat. Daba preferencia a los asuntos de la Jamaat sobre los asuntos personales. Fue un sirviente exitoso de la Jamaat. Cualquier responsabilidad, deber y cargo que se le encomendó la llevó a cabo con inmensa sinceridad y lealtad. No importaba si estaba desempeñando ese deber como misionero, maestro de Jamia, como director o responsable de propagar el mensaje. Era un modelo excelente y un ejemplo para los que han consagrado su vida. Masum Sahib, el subdirector de Jamia Ahmadiyya Indonesia, afirma: Suyuti Sahib enseñaba la traducción del Sagrado Corán a las clases de 3er, 4º y 5º año. Él enseñaba Kalam a la clase de Mubashir. Para impartir esta clase había traducido el libro de Irfan Ilahi al idioma indonesio. Cuando se debilitó debido a una enfermedad y era incapaz de moverse, sus alumnos lo visitaban en la oficina para estudiar. Dio su clase el 8 de noviembre antes de partir para Rabwah. Siempre decía: los años de Jamia se han aumentado a 7 años y Hazrat Khalifatul Masih ha aprobado esto. Así que
todos vosotros debéis trabajar muy duro y cumplir los deseos de Hazur. Su hija Mardiya Sahiba escribe: mi padre dedicó su vida por completo, se pasó la vida sirviendo a la Jamaat y de hecho viajamos muy poco por turismo o entretenimiento. Siempre consideramos que este es el estilo de vida de una persona que ha consagrado su vida. Enseñó a sus hijos que el tiempo de un Waqf debe gastarse completamente por el bien de la Jamaat. Luego ella dice, en términos de formación, mi respetado padre no dio muchos consejos, sino que practicaba con el ejemplo. Continúa diciendo, servía a mi madre con paciencia cuando ella enfermó y también hacía las tareas de la casa él mismo. Preparaba las comidas de la mañana y de la tarde durante los días de Ramadán. Nunca pidió a nadie que hicieran algo por él. Tenía el hábito de hacer su trabajo con sus propias manos. Su hijo Saadat Ahmad Sahib escribe, nos formó con mucha paciencia. No obstante, enfatizó mucho sobre ofrecer oraciones. Durante nuestra infancia, él nos instruía para ofrecer oraciones en congregación en la mezquita. Si no me veía en la mezquita, me buscaba y me llevaba él mismo. Además dice, siempre nos aconsejó que nunca perdiéramos las oraciones, que ofreciéramos las oraciones de Sunnah y siempre recitáramos el Sagrado Corán. Su hija Atiyatul Alim dice, mi padre decía siempre la verdad, nunca pronunció una falsedad frente a sus hijos, incluso en forma de broma. Nunca perdía la oración de Tahajjud y ofrecía su oración en congregación en la mezquita, dejando de lado cuando estuvo enfermo. Nunca lo vi ofreciendo sus oraciones obligatorias en casa. Su segunda esposa dice, antes de partir hacia Rabboa, él me dijo, a mí y a los niños, mis herederos, mi familia, mi hogar es el Khilafat y mi vida y mi muerte son para la Jamaat. También asistió al Jalsa de Alemania. Este año estaba muy ansioso por asistir, aunque sus hijos le aconsejaron que no viajara porque estaba enfermo. Sin embargo, dijo que quería saludar al Jalifa, por lo tanto asistió al Jalsa de Alemania y se encontró conmigo allí, y esta fue la última vez que me vio. Ella también dijo, fue un excelente ex esposo y aprendí la importancia de la obediencia de él. Nunca mostró ninguna preocupación por su propia salud y bienestar en lo que respecta al trabajo de la Jamaat. El yerno de Suyuti, Aziz Sahib, Zaki Saab, dice, en 2005, cuando nos alertaron sobre la noticia de un ataque en nuestra sede, se ordenó a los Juddam que vinieran y la protegieran. También estuve allí. En ese momento Suyuti Sahib era el jefe de Tabligh y noté que nunca estaba asustado. Podía ir a medianoche y reunirse con los Juddams y darles valor. Noté que sentía un inmenso amor por el Khilafat. Decía que había consagrado su vida y por tanto todo lo que hacía era con la aprobación y la instrucción del Jalifa de la época. Sufrió un derrame cerebral en 2017 y durante algún tiempo no pudo hablar con claridad, pero a pesar de esto continuó estudiando y siempre mantenía el deseo de ir a Jamia y enseñar a los estudiantes. Ahmad Sahib, el secretario de Tarbiyat, escribe, si alguna vez recibía un buen consejo lo apreciaba abiertamente con mucho respeto y cada vez que se enfrentaba a alguna dificultad pedía sugerencias con sinceridad. Ahmad Nur Sahib, un misionero, dice, llevaba una vida muy sencilla y era muy respetable. A pesar de su vejez, era muy activo en su trabajo en la Jamaat, como si fuera un hombre joven. Un consejo que me dio y que siempre recuerdo es que nunca me alejara de Dios y siempre le suplicara, porque Él nunca rechaza la oración de sus siervos.
Dice además, cuando estuve en mi entrevista para la clase de Shahed, el último año de Jamia Ahmadiyya, me aconsejó de una manera muy emotiva, con lágrimas en los ojos y temblando, diciendo que nunca abandonara mi waqf, promesa de consagración en la vida, ya que quien descarta su waqf está entre los que incurren en grandes pérdidas. Otra persona ha escrito que Suyuti Saab visitó Kindari y al tiempo que daba varios consejos dijo: si algún misionero tiene algún problema interno o externo al tratar de conseguir que las personas se adhieran al sistema de la Jamaat, debéis continuar sin ningún temor porque tendréis la ayuda y el apoyo de Allah el Todopoderoso. Sin embargo, si los miembros de la Jamaat os critican debido a vuestras debilidades personales, debéis evaluar vuestra condición y lograr una mejora. Uno no debe preocuparse por el trabajo de la Jamaat, debéis tener plena confianza en Allah el Todopoderoso y tener intenciones puras. Sin embargo, si uno tiene alguna debilidad personal, entonces debe evaluar su condición. Khalid Ahmad Khan Sahib, un misionero, dice: durante nuestra época como estudiantes en Jamia, Suyuti Sahib fue un brillante ejemplo para nosotros, tanto espiritual como moralmente. Hacía un esfuerzo grande por ofrecer las oraciones en congregación, siempre llegaba a tiempo a la mezquita y en ocasiones llegaba mucho antes, y hasta su fallecimiento, a pesar de su mala salud, continuó con el hábito de esforzarse mucho por sus oraciones. Otro misionero, Hashim Sahib, escribe: tuve el honor de recibir clases de Suyuti Aziz Sahib en la asignatura de Ilmul Kalam. Durante sus clases tenía el hábito de hacer preguntas a los alumnos y elogiaba sus respuestas. Una vez nos preguntó cuál era la mayor prueba de la veracidad del santo Mesías prometido al Islam. Todos citamos versículos del Sagrado Corán y presentamos referencias de los ahadith. Escuchando nuestra respuesta, nos dijo que nosotros somos la mayor prueba de su veracidad, es decir, cada Ahmadi debe considerarse como la prueba más poderosa de su veracidad. Luego dijo que todos deberían elevarse a un estándar mediante el cual puedan ser dignos de su veracidad. Este era su estilo de formación moral, es decir, si seguían por completo las enseñanzas de la Ahmadiyyat, que es el auténtico Islam, entonces ellos mismos se convertirán en el mayor signo de su verdad. Tal era su estilo de formación. Escuchaba los sermones muy atentamente. Cuando escuchaba mis sermones, comentaba los distintos puntos del sermón con sus alumnos y se aseguraba de que tomasen notas. Siempre comprobaba si los estudiantes habían entendido o no el mensaje dado por el Jalifa y aconsejaba a los estudiantes sobre la obediencia al Khilafat. Shamsuri Mahmud Sahib, un misionero, escribe: Suyuti Sahib fue una persona consagrada muy exitosa. En una ocasión me aconsejó diciendo: tras haber consagrado tu vida, después debes asegurarte de que no llegues a ser una persona negligente. Renunciar a tu dedicación es como abandonar la Jamaat. Siempre recuerda este punto. Luego repitió esta afirmación y vi que sus ojos estaban rojos y había lágrima en ellos. Yusuf Ismail, que también es nuestro misionero, escribe que cuando fue designado como misionero local, se reunió con él como Suyuti Saab era el rey Tabligh. Yusuf Saab fue a verle y le preguntó: ¿por qué me has nombrado misionero regional? Tengo muchas debilidades y poca experiencia. No soy digno de servir como misionero regional. Hay muchos otros que están mejor cualificados que yo. Podría nombrar a uno de ellos. A esto Suyuti Saab le respondió de manera simple pero honesta: ¿quién te ha informado de que te han nombrado misionero regional por ser digno para el trabajo? Se te ha confiado esta tarea para que puedas aprender de esta capacidad y desarrollar el sentido de la responsabilidad. Luego dijo: todos somos seres humanos débiles. Sin embargo, si tenemos una relación fuerte con Allah el Todopoderoso, entonces todas nuestras tareas serán fáciles. Por lo tanto, siempre ten en cuenta que tanto si sirves como un misionero local o no, siempre debes tener una fuerte conexión con Allah el Todopoderoso. Solo entonces alcanzarás el éxito y tus tareas te serán fáciles. El director general de la MTA, Ajanur Saeb, dice: en una ocasión nos enfrentamos a una cierta dificultad, por lo que le escribí para oraciones. No respondió de inmediato, pero sin embargo al día siguiente consiguió mi número de teléfono de alguien. Cuando me reuní con él, la primera pregunta que hizo fue que le había pedido
que él había pedido oraciones a él, pero había escrito a Khalifatul Masih para oraciones. Cuando le dije que lo había hecho, se alegró y dijo que así era como debía ser. Incluso en ese momento tenía lágrimas en los ojos, en sus ojos. Uno puede medir su profundo amor por el Khilafat a través de su expresión, del mismo modo en diferentes ocasiones. Siempre que se mencionaba el tema de establecer una relación con el Khilafat, la emoción le superaba. Por la gracia de Allah Ta'ala, el fallecido era un musi, parte de la institución de Al-Wasiyyat. Falleció en Rabwa, Pakistán, el 23 de noviembre. Su cuerpo fue trasladado de Pakistán a Indonesia y enterrado el 24 de noviembre en el cementerio de Musian. Una gran congregación de miembros de la Jamaat asistió a su funeral. Que Allah Ta'ala el Todopoderoso eleve su estatus y le conceda un elevado rango en los jardines del paraíso. Que Dios conceda paciencia a todos los miembros de su familia y pueda permitir que sus hijos y descendientes sigan sus pasos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाजों के बाद मैं जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा.